¿Qué tal, amigos? Una vez más en el Viajero Cuántico con temas inéditos y muchas veces con invitados inéditos, como pasa esta noche. Algunos temas se repiten, otros no, y otros los participan de ellos invitados nuevos. Esta noche nos vamos a acercar a un tema como es el Grial, que ya ha pasado por el programa en algunas ocasiones, pero que tiene otra visión, porque aquí esta noche entra mucha simbología. Sí, efectivamente. Bueno, es un libro que cayó en nuestras manos por azar. El azar quiso que cayese en nuestras manos y a mí me parece un libro delicioso. Es una novela, un pequeño tesoro que en cuanto a la forma, en cuanto a la imagen, pues tiene esa heterodoxia de la autoedición, porque su autor lo ha autoeditado, pero lo importante no son las formas, sino el contenido. Hay que decir que es una novela histórica con fórmulas periodísticas, porque no en vano el protagonista, uno de los protagonistas es un periodista, también es narrativa. Él va preguntando, haciendo preguntas y las personas expertas pues le van contestando y nos van dando muchos datos que el lector aprovecha, porque yo había muchas cosas que no sabía. Es también una novela con tintes autobiográficos. También es una novela de aventuras, porque bueno, los dos protagonistas recorren el Valle del Esla, van a Nueva York, van a Barcelona, pues en busca del Grial. Tiene esoterismo, también tiene leyendas. ¿Cómo no va a tener esoterismo el Grial? Simbología, con mucha simbología, como decías tú. Es también una novela de cierta fantasía, porque el protagonista, el periodista, se encuentra con tres viejos, con tres ancianos que están jugando al juego de la oca, le invitan y le dicen le invitan a jugar y le dicen un poco el camino por donde tiene que ir para encontrar esas cosas que va buscando, esa información. Pero resulta que los tres ancianos, en realidad, cuando vuelve al hotel del Teso, ya no están. Es que no eran ancianos, eran dioses, eran tres dioses. También esos dioses le presentan a Dina, que es una señorita de muy buen ver, y la señorita le acompaña pues a ver una piedra que habla. Dicho vulgarmente, se van al huerto, es decir, tienen un encuentro sexual, pero resulta que Dina también es una diosa, ¿no? O sea, por eso esa parte de fantasía. Hablamos del Grial, Aníbal, pero hay que preguntarse, ¿realmente ese Grial que buscan es la copa donde José de Arimatea recogió la sangre de Jesús? ¿O es la búsqueda de una incógnita? Búsqueda de la solución de una incógnita. Esa es la eterna pregunta cuando se habla del Grial, la eterna búsqueda. Yo creo que este libro es más bien un profeso cuántico, no solo de los personajes, sino del propio autor, que da motivo pues para hablar y para charlar, fíjate, en estas noches de verano, sobre lo trascendente también, ¿no? Como tú dices, está lleno de simbolismo lo que vamos a hablar esta noche, y es una excusa perfecta para tratar el tema del Grial con una perspectiva nueva. Por supuesto. Y bueno, recorren varios escenarios, por supuesto, para encontrar ese Grial. Pero el principal escenario de la novela es el Valle de la Astura. La Astura antiguamente se llamaba al río Esla, ¿no? Ahí se centra, ahí está el meollo del libro. No hagas spoiler, de la novela. No. Lo que pasa que el lector encontrará pues toponimias y vestigios, muchos vestigios de los que nos habla el autor, que se pueden encontrar, vestigios que dejaron todo ese crisol de civilizaciones y de gentes que vinieron de otros lugares y que se asentaron ahí en el Valle del Esla. Y pistas
muchas pistas para Muchas encontrar pistas. muchas cosas relativas a los programas que trata el viajero cuántico. Pues leyendas, la arquitectura, toponimia, nombres de personas que vienen de, por ejemplo, de los godos, tipos humanos, que dices, pero bueno, ¿cómo estas personas con esa fisonomía son de aquí? O son de ahí, pero dices, no puede ser. ¿De dónde vinieron estas personas? Bueno, ya digo, no vamos yo creo que ya hemos informado bastante. Lo que sí recomendamos es que escuchen el programa, que adquieran también el libro, que digo, es delicioso. Yo he aprendido muchísimas cosas que no sabía. Y mira que sabemos. Y mira que esa zona está cerca de mi tierra, ¿no? Pues también habla de mi tierra, habla de celtas, de muchísimas cosas que el lector y en el programa, el lector del libro y el oyente del programa podrá entrar en contacto, porque el autor nos explicará muchas cosas. Pues adentrémonos esta noche en esa búsqueda con del Grial, con los buscadores del Grial de Maglud de Arendop, que esta noche va a estar con nosotros hablando y charlando en estas noches cálidas de verano. Con nosotros Marcel García Romero. Él es historiador, tiene varios libros. A lo largo del programa de hoy hablaremos de ellos. Pero es una persona pues que además de escritor y de historiador, como digo, es un buscador, porque ha escrito un libro que es uno de ellos, el que nosotros tenemos aquí con nosotros, que es Los Buscadores del Grial. Ya saben, bueno, los oyentes del programa saben que del Grial hemos hablado alguna vez, pero esta en concreto tiene su enjundia, porque lo centras en unos determinados momentos que son los que vamos a desgranar aquí. Buenas noches, Marcel García. Buenas noches, Antonia. Hola, buenas noches. A mí me gustaría preguntar, para iniciar el tema, bueno, hay que decir que él escribe con seudónimo, por tanto, si veis sus libros o buscarlo por otra en las redes, se utiliza el seudónimo de Magluk Doberraf o Raf. Bueno, sí, tú un poco, ¿te has buscado un apellido alemán? un poco impronunciable, ¿eh? Bueno, buenas noches. Es irlandés, es irlandés. Es irlandés. Vale. Bien, el libro que tenemos con nosotros, Buscadores del Grial. Como decía Aníbal, se ha escrito mucho del Grial, de la búsqueda del Grial, que yo no sé si alguien lo ha encontrado. Pero en este caso, yo querría saber si el Grial al que te refieres es la copa, el cáliz donde se recogió la sangre de Jesús, o es algo importante, es decir, un concepto importante. Hay un libro con Alicia García Herrera, que ya la hemos tenido aquí varias veces, que claro, se titula La Dama Blanca, y uno de los personajes le dice a la protagonista que busque el Grial. Pero ese Grial al que se refiere no es la copa, sino el meollo de algo, lo importante de algo, el descubrimiento de algo. En este caso, ¿es la copa o es el descubrimiento de algo? Marcel. Fíjate que en el libro encuentran un código en un monasterio, el monasterio de Moreruela. Sí. Lo llamo el cenobio de Moreruela, monasterio de Moreruela, que existe en la realidad. Ahí encuentran un libro, un códice, que el problema que tienen es traducirlo. Cuando encuentran a alguien, buscan a alguien que va a traducirle el código, muere. Lo encuentran muerto a la orilla del río. Precisamente eso tiene connotaciones mitológicas, porque el río es un río donde hay ocas. Ellos continúan buscando el Grial, buscando la traducción del códice. Ajá. Que una vez que tenga la traducción del códice, les dirá aproximadamente dónde está el Grial. ¿Qué es el Grial?
Están buscándolo, Sí. están buscándolo. Entonces se vienen a Barcelona, intentan encontrar un traductor y una traductora en la biblioteca. Ya creen que tienen la traducción y tienen que irse a Nueva York. En Nueva York hay una serie de transformaciones. En Nueva York es donde termina el que en un principio les hubiera indicado dónde estaba el Grial, que era en el Priorato del Hoyo, cerca del monasterio de Moreruela, pero ese hombre, que es un ventríloco que transforma la materia, y precisamente transformaba la materia en, en el Priorato del Hoyo, él se refugiaba en el Priorato del Hoyo, se concentraba allí y él solo, en aquellas... en aquel monasterio que hoy día está derruido, allí no se sabe lo que decía. Lo que sí se sabe es que cuando volvía a Nueva York, él era un gran ventrílocuo que actuó delante de Kennedy, actuó en las televisiones, las mejores televisiones de Nueva York, y en Nueva York es donde lo terminan encontrando. Y allí, en Nueva York, se encuentra también, los buscadores del Grial, se encuentran también con tres damas, que son las que precisamente, y ahí es como acaba el libro, pero Claro, acaban el total. libro sin encontrar el Grial, y sin que está muerto, murió a los 100 y pico años. En realidad existió este Vences, que se llamaba Vences, de la familia, que es de una familia ventrílocos española, que es fue muy famoso en España, su sobrino. Y bueno, él muere a la edad de 104 años, por eso se van a Nueva York a buscarlo para que les informe, pero a quien encuentran es a las tres damas, que son las que en el último momento, ahí es como acaba la historia, Bueno, en el último No, momento, Marcel, lo ¿eh? estás contando de tal manera, cuando has empezado a relatar esto, yo empezaba a pensar, qué imaginación, pero luego me has destrozado, ya que el ventrílogo conoció a Kennedy y que murió a los 100 y pico años, ya directamente dices, bueno, claro. existió realmente ¿Por qué? esta Porque, persona. claro, yo a lo que, según lo que dices tú, Aníbal, yo querría preguntarle a Marcel, porque es una novela histórica, da muchos datos, pero también tiene ficción. Y a mí me gustaría, a veces me cuesta saber dónde está la ficción y dónde está la historia, ¿no? ¿Cuál es la frontera? ¿Qué tiene de ficción y qué tiene de histórica, qué tiene de realidad? Ese es el arte del escritor. El arte del escritor consiste en que el lector se interese y investigue. Alguien me ha preguntado de por allí, me ha preguntado que dónde está el hostal del Teso. Claro. Y viven ahí, y son de ahí, el hostal del Teso. Bueno, El y hostal del Moreruela, Teso, pero ubícame esa zona que es el Hotel del Teso, que es casi, casi donde empieza todo, ¿no? Donde va el bueno, pues periodista. a ver, estamos en tierras de Tábara, Ah, tierras de templarios. En Tábara se decía que había una cabeza hablante que cuando entraba un judío decía, un judío, un judío, en Tábara, tradición, cuenta. Es una tierra de toros. sí. Estamos hablando del dios toro. El dios toro, que tiene connotaciones con el toro enmaromado de Benavente, con la ciudad de Toro, con los barracos de Toro, es decir, el dios también de la uva, pero estamos hablando de un dios anterior, naturalmente, al cristianismo. Estamos de Tábara, se dirigen hacia Villafáfila, otro lugar de templarios, Sí, pero antes se encuentran con el Hotel del Teso, sí. donde van ellos donde se conocen ellos, realmente. Pero también conocen a Dina, que es una diosa, una que se transforma y que se va con uno de ellos a donde hay una piedra A que la habla. Piedra Blanca, ¿no? A la Fuente de La la piedra Piedra que habla Blanca. blanca existe en realidad. La piedra blanca es un meteorito blanco que cayó en medio de Tierra de Campos, que durante mucho tiempo las mujeres, hace mucho tiempo,
si querían quedar fértiles, tenían que ir a la Piedra Blanca. Sí, sí. Claro, aquí el que va con la Piedra Blanca es el protagonista con Dina, y Mira. lo que se van a pasar es pues una gran noche, por encima de fiesta, pero se quedan en la fiesta blanca y la fiesta se celebra en la Piedra Blanca. Sí, sí, se van Claro, al huerto. Está claro que se van al huerto. pero, pero Después de se la van a la piedra Piedra blanca. Blanca. Claro, Se van a la Piedra Blanca y cuando vuelven, bueno, en ese Hotel del Teso a quien encuentran son a tres, viejos, a tres dioses, viejos, sí. y esos tres dioses son los que le van dirigiendo al, al protagonista, los que le dicen a Dina, que es la diosa del seso, que es una diosa también Escandinava, anterior ¿no? al cristianismo, celta. Acerca. Prácticamente ellos son los que hacen la pareja, para que vayan la pareja junta a divertirse a la Piedra Blanca. Cuando vuelven ya no hay nadie, a la mañana siguiente no hay nadie. El que hay a la mañana siguiente es un alemán que está investigando por allí. ¿Y qué investiga? Pues investiga restos de los godos, de los alanos, de los godos. De cómo vinieron Precisamente a ocupar esa zona, porque de la zona que estamos hablando es de lo que tú llamas el Valle de la Astura, que en realidad es como se llamaba el río Esla, la zona el de Valle Zamora, de la Tierra de Estura. Campos y todo esto, ¿no, Benavente? Bueno, pues en el Astura hay una pisada del... Hay un meteorito que se dice que está la pisada del caballo de De Santiago. Santiago. Sí. Hay una piedra. Mm, Allí junto hay otra piedra, que hay otra pisada, que es de una virgen negra. mm. Las virgen negras, sabéis que también pues, tienen sus ciertas connotaciones. Hay una ermita, hay una encina y hay un monasterio que está lleno de señales de pie de oca. Sí. Y también hay en el río, hay piedra, hay la gallina ciega, Ah, sí, gallinitas que ciegas que es es, de que nadie puede matar, que nadie o vale, tocarle, ¿no? bien, bueno, pues el que tiene pie de oca, que Pero, son adoradas estas gallinitas ciegas. pero están o es en esto ya es leyenda. Hay. Había en Están. el río, hay, veces se las han comido todas, pero a verlas había gallinitas ciegas. Bueno, si algo tiene este libro, Y Marcel, Bafomets. bueno, el Bafumet. Y El montas Baphomet libros. es el que está en Tábara, el que estaba en Sí, Tábara. sí, Pero sí. lógicamente también estaba en el priorato donde eh, templarios descansaban y se curaban. Era una especie de, este priorato es un lugar, una especie de balneario donde iban, y ese balneario está conectado con un camino que se llama Camino de Freires, que va hacia una encomienda, que es la encomienda de Villafácil, la otra encomienda de templarios. Pero Ujú. hay otro camino que va también hacia el monasterio de Moreruela. Cerca del monasterio de Moreruela y tirando hacia el río hay una gran cueva que llaman una cueva de los Jean, una cueva de los Juanón, que nadie ha entrado del todo, que dicen que esa cueva llega hacia el monasterio. Pero ese Juanón se puede relacionar con los Jean, con los Iago. Es decir, está relacionado ideológicamente, esa gran cueva está relacionada con otro lugar también de adoración, que es una cueva que es una sierra de hierro que atrae el hierro. Es decir, estamos ante un lugar donde hace aproximadamente 40 años, 50 años, fue alguien a pescar y estando pescando se quedó parado porque se encontró con un ser superior de luz que se le apareció allí delante, este ser superior de luz, con una nave. Este hombre se quedó sin habla, los perros se quedaron allí parados, este hombre ha salido en las radios en todas partes, este hombre era de la granja, vio cómo ese ser de luz se metió precisamente en ese lugar, en una nave que ascendió y se fue. Ese hombre lo contó y lo ha contado en todas partes. No sé si he puesto aquí su nombre o lo habré puesto en otros libros.
Es decir, te das cuenta que estamos hablando, el Hotel del Teso está precisamente en el centro de todo este lugar que os estoy hablando de hechos paranormales. Pues decir, este hombre se fue a Zamora, puso en Zamora un bar, un restaurante, inventó un plato y se hizo millonario. Ese plato era las perdices. Daba las perdices. Lo creó él. Todo el mundo iba a Zamora y de otros lugares estaba siempre ese bar lleno de... Se hizo millonario. No se sabe. La cuestión es que le hicieron bastantes entrevistas, tal, murió muy viejo después, pero para daros una idea de que estamos hablando de un lugar, ya lo repito, Con muchos vestigios y mucha... porque siempre se ha dicho que allí es donde se posó el caballo de Santiago. Es decir, ¿quién es el caballo de Santiago? Pues podríamos decir que es el Pegaso, que es el caballo de las alas, de que ala. O Es, también, es un libro lleno, Marcel, es un libro lleno de simbolismo, de claro, y simbología mitología. y Sí, leyendas. y de sí. Allí mitología. donde dice, por ejemplo, los tres que están jugando están jugando a las cartas, Sí. son tres dioses reales de los celtas. Ujú. Cada Ajá. uno representa algo. La encina también representa algo. Entonces, claro, yo sobre mitología, por eso está lo de historia y tal, porque de mitología y demás, había escrito antes un libro de mitología. Ujú. Y entonces ese libro de mitología, algunas cosas las puse para buscar el grial. Ujú. Ajá. Bueno, ¿eh? la novela es histórica, como decíamos, tiene tintes periodísticos, porque no en vano el protagonista es un periodista, que supongo que es un poco tu alter ego, ¿eh? Que llegas allí a investigar, hace muchas preguntas y le contestan pues con datos que son para que sepamos realmente qué cosas hay por allí, con la excusa de que es el periodista el que pregunta, pero para que sepamos los demás. Como decíamos, es una zona donde, en el Valle del Astura, el Valle del Esla, donde hay muchos vestigios, pero a mí me gustaría preguntarte, empezar por, bueno, cuando los dioses, esos supuestos viejos, le indican a dónde tiene que ir, le dicen a Dina que acompaña al periodista a la Piedra Blanca, se oyen las voces de las hilanderas, ¿no? Que supongo que es también una leyenda, ¿no? Sí, Y hay algo que me interesa mucho, que es tú incides mucho al principio de tu libro en la repoblación de esa zona, en la repoblación por parte de francos, se ve que dejas caer como que los historiadores no están, hay una línea de investigación que no acepta mucho eso, que están más por aceptar la línea de repoblación por parte de los mozárabes, que trajeron de Toledo. Y tú dices que había dos líneas de procedencia de repoblación, y también dos líneas de liturgia que luego nos irás explicando. Esa, bueno, viene de cuando el rey de León tiene guerrea, está en guerra constante con su hermano castellano, con Sancho, es cuando hablas de la jura de Santa Gadea, del Cid, que le hace jurar al rey leonés que no mató a su hermano, ¿no? Luego se destierra. Y luego explicas que claro, cuando un rey o un señor vence a un territorio, pues que ese territorio es repoblado en este caso, el rey leonés, a ver, espérate, ¿cuál era? León, no, perdón. Alfonso VI. Alfonso VI, Alfonso re- VI. al final, bueno, su hermano muere asesinado, él dice que Sí, no, que él jura que no lo ha matado, pero el rey está muerto. Entonces él ocupa realmente Castilla y repuebla esa zona de Castilla. ¿Con quién, Marcel? mira, vamos a ver. Yo he escrito un libro, se llama El cerco de Zamora. En él es una obra de teatro, además, una obra representada por mis alumnos para que supieran un poco el cerco de Zamora. Tuvieran una idea de Sancho, rey de Castilla, Alfonso VI, rey de León. Mm. El problema que hay entre los dos es que Sancho es el primogénito y quiere hacerse el rey de Castilla, León, Galicia, Zamora, Toro.
quiere hacerse rey de todo lo que su padre le había dejado. Que sobre eso habría mucho que hablar, porque su padre era un navarro que había sido conde de Castilla, que antes había matado a su yerno, que era el auténtico rey de León. Pero bueno, la historia es muy complicada, sería muy larga de hacer. Tenemos ya que Fernando I, rey de León, muere y deja el reino como si fuera todo suyo, pero ya os digo que era navarro, que no era ni leonés ni castellano, y le deja parte del reino y le da a un hijo, le da Castilla, a otro hijo le da León, a otro hijo le da Galicia, y sucede una guerra entre los hijos y entre los nobles de Galicia, los nobles de León, los nobles de Castilla, que también influyen. Gana Sancho II esas batallas, la gana, queda prisionero Alfonso VI, no lo quiere matar Sancho II, Alfonso VI, a su hermano. Alfonso VI se marcha a Toledo. Toledo es una zona que le pagaba tributos a Castilla y a León para poder subsistir, un rey moro. Después Sancho II se quiere hacer rey de todo, cerca la única ciudad que queda, donde se han refugiado los partidarios de Alfonso VI, que es Zamora. Cuando está en Zamora, uno de los partidarios de Alfonso VI, que está en Zamora, que a la vez era conocido y era un noble de la familia y era conocido de Sancho II, se sale de Zamora y se dirige a hablar con Sancho II. Sancho II lo conoce, que se llama Bellido Dolfos, es señor de Tierra de Campos, es un noble, partidario de Alfonso VI, pero que Sancho II cree que es amigo suyo. Total, que al final, en un momento de descuido, mata a Sancho II, y en ese momento viene Alfonso VI, rápidamente desde Toledo, en la jura de Santa Gadea le dicen que el Cid le dice que si él no ha tenido parte ni arte en la muerte de Sancho II. Sí, lo que conocemos del poema del Cid. Es todo lo del Cid, y bueno, la cuestión es que Alfonso VI se queda como rey de León, fundamentalmente, con Castilla y Galicia, porque Galicia también, Alfonso VI se lo quita a García, uno de los otros hermanos que tiene. Total, se queda Alfonso VI de rey. Y tras esta guerra fratricida entre hermanos, se queda despoblada pues esa zona de Castilla que luego el rey Leonés repuebla tras el matrimonio, no sé si el de él con Inés de Aquitania, ¿no? ¿O es su hijo? Esto es. ¿Qué hace Alfonso VI? Alfonso VI intenta rehacer el reino. Trae gente, se casa con el norte, con Aquitania, trae gente de Aquitania, ya estaba en el movimiento el Camino de Santiago, sí. También el Camino de la Plata, todavía no había llegado a Cáceres, pero estaba ya hacia Salamanca. Trae gente del norte. Esta gente, entre otros, son monjes de Cluny. Y de Cluny y de todo el norte de Francia, que sobra gente, que hay población y sobran monjes, y son los que pueblan y los que fundan el monasterio de Moreruela. Incluso uno de esos monjes es el primer obispo de Zamora, Atilano, o sea, el primer obispo. Otro de los monjes llegó a ser arzobispo de Toledo. O sea, el norte de Francia trae toda la ideología, la religiosidad del norte del Camino de Santiago, que viene desde el Papa. ¿Y eso entrará en colisión con qué entra en colisión? Con los mozárabes, que tienen la religión mozárabe, incluso con misales, con iglesias, con sacerdotes de mozárabes que están de Toledo. ¿Y esos mozárabes de Toledo se enfrentan en León? Tienen una liturgia especial, no tan ortodoxa como los cluniacenses y los cistercienses, sino todavía existe dejas caer.
dejas, esa ca- liturgia existe todavía. dejas caer que siguen a Prisciliano, ¿no? Que, bueno, era Claro, asceta, él practicaba el ascetismo, aceptaba a las mujeres en la liturgia, etcétera, etcétera. Una línea litúrgica diferente a la de los monjes franceses, ¿no? Y esto entra claro. en colisión, ¿no? Sí, 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 sí. Todavía vestidos con capas, en Zamora se celebra Eso una es. misa mozárabe, con una orden, hay una orden religiosa, que son los jubilarios, que son, una vez al año, se reúnen, van con sus capas y se reúnen en la iglesia de San Ildefonso. San Ildefonso porque era el patrón que trajeron los mozárabes desde Toledo, lo trajeron hasta Zamora y se creó una orden para defender que San Ildefonso no lo podían llevar desde San Ildefonso a Toledo, para defender que siempre esté en Zamora. Las reliquias, ¿no? De San La Ildefonso. reliquia de San Ildefonso y tal. Y esa misa se dice con el rito mozárabe. Pero Tierra de Campos era tierra de arrianos, porque se llama Tierra de Campos porque es Campi Gotorum, campo de godos. Ajá. La religión de los godos era la religión arriana, que Marcel, se convirtieron de la noche a la mañana, tuvieron que convertirse rápidamente en católica, pero ellos seguían siendo arrianos. Las misas se hacían al amanecer, a la salida del sol. mm, La, la, muchas de las cosas son arrianas que mm, hay en Tierra de Campos, o sea que se juntan tres culturas. Claro. Si te das cuenta, tienes los mozárabes que han venido muchísimos, han tenido que venir huyendo, los mozárabes han tenido que venir huyendo de los moros desde Toledo y antes desde el sur de España, pero son Eran cristianos. cristianos que vivían en tierra de moros, digamos, en Claro, tierra pues estos musulmana. mozárabes son cristianos, tienen su religión en la cual Prisciliano había influido mucho, tiene una religión diferente, pero que es religión cristiana. Sí, La sí, que sí, está sí. imponiéndose es la religión que viene del Papa, que viene a través del Camino de Santiago y que viene a través de los cluniacenses y de los monjes, mm, que está llena, toda la zona está llena de iglesias románicas, a través del románico. Es decir, fue la Marcel, que... perdona, la- todo esto que estás hablando es el contexto histórico, ¿no? Un sí, poco de la novela. Y bueno, a veces digo yo, habéis empezado, Antonio y tú, muy fuerte porque habéis empezado a hablar de simbología, de las ocas, de no sé qué, de no sé cuántos, a una velocidad increíble. Y algunos de nuestros oyentes pueden decir, bueno, pero ¿qué hay de real y qué no hay de real dentro de este contexto histórico? Pues lo Que que es, acabo de decir es que, es real. que lo que acabas de decir, buena parte es real. Ahí es donde se mueve la trama de esta novela. Pero, ¿cuáles son las verdaderas motivaciones tuyas de Marcel García Macluc eh, mm, para hacer esta novela, Los Buscadores del Grial? ¿Por qué? Porque un historiador como tú hace este libro, Los Buscadores del Grial. pues desde pequeño yo iba a buscar agua al monasterio de Moreruela. Mi familia y gallegos que venían a segar con hoz, segaban en el Sierro y toda esa zona, segaban, dormíamos allí, veíamos las estrellas, mi abuelo me contaba muchas cosas de la Vía Láctea, otros me contaron historias de Juanón, otros del Camino de Santiago. Yo cogía el agua en el monasterio porque el monasterio está colocado en un lugar de agua beneficiosa, de agua muy buena. Ujú. Bueno, los monjes sabían de viñas y de lugar donde hay toros y hoy día todavía hay buenas ganaderías. He vivido todo eso, he vivido ahí. Entonces, bueno, estoy acostumbrado a ir al monasterio, ver los pies de oca en los muros y historias que me cuentan del monasterio. Pues yo las continué o las empecé, porque lo que me gustaría sería haberlas empezado y que otros investigaran más, Ajá. arqueólogos auténticos,
No, no, sí. investigaran más. Si algo da pie tu libro es para investigar, pero puedes tirar de cualquiera de las cosas que habéis estado mencionando Antonio y tú. Cualquier cosita de estas es un filón. Seguro que más de uno ha tomado nota apuntando, oye, esto, lo otro, por ahí seguiría, porque hay un montón de datos y hay más, bastante más de lo que ahora hemos comentado. Pero parece ser que en la novela tú también hay ciertos aspectos no sé, que te iluminan del mundo celta. Sí, 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 del mundo celta. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de un lugar celta. Estamos hablando de un lugar de bretones. Los bretones eran celtas. La palabra bre es una palabra celta que significa colina. Y existe un lugar, una colina poblada, está en una colina, un bre, que se llama Bretó. Y enfrente hay otro lugar que se llama Bretocino, que es otra colina más pequeña. Los dos son lugares celtas, de bretones. Toda la cultura que hay en Astura es palabra celta. Astur, ur, significa agua. Entonces, el río Astur es un lugar de los Astures, un lugar de celtas. Entonces, si son lugares de celtas, lógicamente la encina ha sido adorada. Pero cuando pasa el cristianismo, lo que es adorada es una virgen que pone los pies cerca de la encina. Sigue siendo adorada la encina, sigue siendo adorada la virgen y tiene una virgen en un monte al que llaman Montes Negros. Uh -huh. Y los lugareños del lugar, para seguir con el caballo alado, para seguir con Pegaso, pues dicen que allí puso el pie, ya no dicen que fue Pegaso, porque entonces lo queman. Entonces dicen, allí no, fue Santiago. Pero Santiago, si veis que quiere decir Santiago, es San Iago. Iago es uno de los, vamos a decir, de los gigantes, como un Jean, un gigante. También ese es anterior a los celtas. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, Entonces todo esto, con todo esto, que no es poco, tú vas silvanando la trama de la novela Los Buscadores del Grial, Bueno, claro, es que que no es poco. Claro, confluyen muchas culturas y ese periodista quiere saber y quiere buscar el grial. claro, y le Y, da pie le ha dado pie para poner todo eso. y el autor nos regala cosas tan interesantes como los nombres que han quedado de esa confluencia, de esa convivencia de culturas. Hablas de nombres godos, hablas de barrios francos, bueno, una cosa que yo no he llegado a estudiar, que son la lista de los reyes godos, y nos pone la lista de los reyes godos. No me digas. porque, porque precisamente si tenemos la lista de Roger Godos, tenemos la mitad De de los nombres. nombres de los Claro, cementerios claro. de Tierra de Campo, de por allí. Y tenemos un cuarto, como mínimo un cuarto, de nombres de personas que viven que se llaman como los nombres godos. Claro. Yo estuve hace unos años en una... Eh, era Nochevieja y me tocó sentarme junto a un hombre muy recio, eh, con un bigotito rubio, pero ya con pelo algo blanco, pero rubio, ojos muy azules. Oh, me digo, este es de Bretocino. Así eran en mis tiempos jóvenes, los de Bretocino eran así, porque los de Bretocino se casaban todos con los de Bretocino, y las de Bretocino, y eran rubios, bajitos, no demasiado bajos, pero de mediana Estatura. estatura, rubios con ojos muy azules. Todos, no sé si os acordáis, parece que eran Quetil, algunos bretones también eran así. La cuestión es que le digo, bueno, tú eres de Bretocino. Dice, no, yo soy de Bamba. Y me dijo cómo se llamaba y ahora mismo no recuerdo el nombre. Y tenía un nombre godo, Sigerico, tenía un nombre godo, auténtico. Era un godo, vivo en Barcelona. Creo que seguirá viviendo. Ahí te inspiraste por Te el... lo encuentras en Barcelona y debía de ser noble. El tío me dio una tarjeta que tenía algo noble. Y, no era cualquiera, ¿eh? Uh -huh. No era cualquiera.
para esa noche, se había cogido una rubita imponente, que era quien la acompañaba. Pero él era soltero y él era un gran vividor y un gran... siento no haber estado muchísimo más tiempo con él. En Otro, esa persona, perdón, en esa persona te inspiraste para crear el personaje con el que se encuentra el periodista, ¿no? Que le dice que tú, bueno, también eras rubio, ¿no? rubio, le digo que es alemán, le digo que es un alemán, pero Y claro, si resulta es que que no. los alemanes, los godos procedían de Alemania. Claro. O sea Tú, que tú sabes perfectamente que los alemanes estuvieron buscando el Grial bueno, supongo que de alguna manera Montserrat, también, pues Pues no solo Montserrat, mira, los alemanes nazis. o sea, concretamente hubo un medievalista alemán, Otto Rand, que gran medievalista alemán, nazi, que bueno, estuvo buscando el Grial en distintos lugares de España, vamos, entre ellos, pues la propia Montserrat. No sé si tú indirectamente, al citar algún alemán aquí, tienes presente la figura de Otto Ranz. no. A ver, el alemán surge por los nombres que hay en los cementerios de Tierra de Campos, por los nombres godos. Entonces digo, bueno, ¿quién puede buscar nombres godos eh, en Tierra de Campos? Pues le voy a poner un alemán. Después ya eh, he escrito y tengo otras relaciones porque eh, hay un pueblo que se llama muy cerca de Bretocino y también con toda esa raza se reúnen el Día del Carmen, se reúnen todos, los de 4 o 5 pueblos de alrededor, en una cofradía para ayudarse entre ellos, para ayudarse en todo lo que cuando necesitaban algo. Habían venido todos, se llaman avianos el pueblo, habían venido todos de Nava, pero a Nava llegaron unos bretones, tengo ya otro libro, que era sobre el origen de los bretones, unos bretones que vinieron del norte, que vinieron de Inglaterra, donde estaba la Gran Bretaña, donde estaban los bretones de la Gran Bretaña, fueron expulsados cuando fue invadida la Gran Bretaña, precisamente fue invadida, lucharon los bretones, expulsaron a los bretones y los bretones tuvieron que coger barcos y tuvieron que venirse al norte de Lugo y hasta Nava. Y desde Nava pueblan y vienen a Navianos. Y en Navianos siguen haciendo cofradía con una virgen que se llama la Virgen del Carmen, una Virgen del Mar. Y ahí se reúnen y esa cofradía, no sé si existirá hoy, ha existido, hasta hace poco ha existido. Iban, iban todos y se llamaban, o sea, el cofrade mayor los nombraba y eran de diferentes pueblos. Y se parecían, ahora ya no, pero entonces hace 40, 50 años se parecían todos. Todos eran la misma raza, eran del mismo sitio. Y todos traían con ellos, hablamos del grial, traían con ellos el recuerdo, la sangre, los descendientes de María Magdalena, que no eran de María Magdalena, sino que habían llegado a Inglaterra a través de José de Arimatea. José de Arimatea y María Magdalena llegaron al sur de Francia y José de Arimatea se marchó al sur de Salisburia, de toda la parte de lo que después ha sido tratado también por otros. ¿Entiendes? Entonces ahí tenemos ya parte del grial, porque además los descendientes de José de Arimatea y los descendientes de Magdalena se casaban, terminaron siendo príncipes, terminaron siendo reyes, terminaron teniendo uh, un gran dominio en el sur de Francia y en León. Y en León, porque también en esa zona, ya os digo que llegan, llegan A repo- bretones, llegan bretones descendientes de José de Arimatea. Bueno, Llegan, más parece que la búsqueda del Grial para Marcel
García, no es una búsqueda de un objeto en concreto, sino es más bien una búsqueda de lo sagrado, ¿no? De lo De sagrado, de lo conocimiento. divino, del conocimiento, de la verdad de las cosas. Incluso, También. si me apuras, de la verdad de las cosas que nos ocultan. Sí, señor. Sí, 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 de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Y que en algunos casos traen tesoros escondidos o traen conocimientos especiales, Ujú, como el que, como el que buscaba, como el que buscaba Vences en el priorato para transformar la materia o para lo que él hiciera ujú, en el priorato, en esas, en esas en esas habitaciones secretas que había en el priorato donde no entraba nadie nada más que él. Y que él tenía tenía una gran riqueza y venía con un cochazo inmenso, lo que lo considerábamos un gran señor en aquellos tiempos. ujú, Ese conocimiento. Pero después también del grial se habla en Oviedo y se habla de que una parte de ese grial, que si lo vemos ya en forma de cuenco de oro y demás, y también eso, se habla que una de las hermanas de la, la, la reina, la reina de Zamora, Urraca, ujú, en un momento determinado tuvo ese grial que le llevó a sus manos, pero lo que sí tuvo Urraca verdaderamente fue el dominio de la mayor parte de los conventos y los monasterios de todo León, Zamora y demás. Es decir, poseía riquezas, riquezas religiosas, ujú, poder ujú. religioso sobre toda la zona. Ujú. Bueno, has hablado de los nombres godos, de nombres de personas Sí. y de topónimos. Y en el caso de los francos, recuérdanos algún nombre de barrios o de pueblos francos, que están muy relacionados también con el Camino de Santiago, para que la gente identifique sus pueblos, que sepa de dónde vienen esos nombres. Bueno, quien sea de Zamora sabe que la vía de los francos está en Zamora. Sí. Es toda una vía que va por la zona vieja. Hay zona de francos, hay en la mayor parte del Camino de Santiago. Ujú, Si buscara en el libro, se nombra. Benavente también hay ajá, la Rúa, sí. la Rúa de los francos. A ver, los francos son la, la inmigración intelectual de los sacerdotes, Claro. de Monjes la nobleza caballeros, baja, de claro, Aquitania, eh, es- es- que pueblan Camino de Santiago. claro. Bien. El románico es franco, Ujú. es de los francos. Y esos caballeros borgoñones, toda ¿Eh? esa toda esa gente que viene de Francia, claro, introduce también no solo la liturgia, sino costumbres y algunas letras en el idioma, ¿no? En el idioma español. Sí, Alguna en su momento lo estudié, sí, en su momento también está así. Sí, que ahora mismo no puedo decirte, pero sí que la C cuando trencada que llamamos en Cataluña, la C con cedilla, la C francesa, ¿no? exactamente, porque Zamora no es Zamora. Esa mora, Zamora, hasta el siglo XVIII se escribía la Mora, o sea, Zamora, Sa Mora, Zamora, claro, con la S tancada. claro. Sa Mora. Eso está hasta el siglo XVIII. Y hoy día también había uno que vendía vino, que hace un vino muy bueno, que también tenía la Sa. Hay gente que es partidaria de la Sa Mora, pero ya tenemos el enfrentamiento, que estamos hablando porque catalanes, gente de León, vinieron a Balaguer y ayudaron a reconquistar Balaguer. Tuvieron relaciones a nivel de nobles grande y a nivel de, 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 de hombres que mandaron para ayudar a unos y a otros. Ujú. Yo- Entonces, como tenemos una especie de enfrentamiento entre la SA y la ZA, damos por supuesto que la ZA ha terminado ganando, pero no, la ZA es Sa Mora. mora. Ajá. Y Mora es un lugar alto, fortificado, romano. Los romanos llamaban Mora a un lugar alto
y fortificado. Y hay moras, mora de Ebro, hay diferentes moras en lugares donde estuvieron los romanos. Entonces, la mora, la Samora, ya de tiempos de gente que había venido y que llamaban igual que llamaron en las Baleares, pasaron también, llevaron la Sa, los catalanes de Gerona y los catalanes del Pirineo llevaron la Sa a Baleares. Bueno, pues los catalanes y de la parte del Pirineo llevan la Sa al Valle del Esla. Hay un tema que tratas también, bueno, la relación de templarios y bernardos. Los bernardos, No, y los templarios. Si no recuerdo mal, son los que seguían la norma de Claraval, Claro, son pero los fue el que les cistercienses, dio, ¿no? él fue el que les dio la norma a los templarios, les escribió. Era el tío de uno de los fundadores de los templarios, sí, 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 sí. Y Bernardos. dices, perdón, que en esta zona fue la primera zona de la península donde se instalaron los cistercienses. ¿Es así? Sí, 1100, no sé qué, 1100 algo, el monasterio de Moreruela. Moreruela. Eh, y ahí había Bernardos, pero la gente de pueblo no los llamaba ni de Cuní ni cistercienses, los llamaba los Bernardos, a los que estaban en Moreruela. Y hay, Y los Bernardos tenían bueno, eran propietarios de muchas cosas, sí, pero entre otras cosas eran propietarios sobre todo de los lugares donde había cañales de agua. claro. Colocaban en mitad del río Esla, colocaban grandes piedras con, con alambre, hacían así una presa y eso era el lugar para pescar. Y era muy importante porque allí era donde pescaban y era donde comían. Que eran piscícola, comían peces y allí nadie pescaba. Nadie menos yo. Yo les tenía el truco y yo he pescado allí y mucho. Hasta que se enteraron otros y también fueron para allá con unas redes y se hincharon a pescar. Pero durante un tiempo yo pesqué a caña. Claro, yo sabía dónde se pescaba. Pero al lado de ese lugar había una arboleda. Eso, el plantío de árboles, sí. Nadie tocaba. Allí Porque sí. fíjate que la gente allí para cortar árboles, para calentarse y para pasar calor y tal, nadie tocaba. Nadie tocaba nunca ningún árbol de las arboledas, de los plantíos de los Los Bernardos. Bernardos. ¿Por qué? Porque a 2 kilómetros había caballeros armados que tenían permiso para matar, que eran los templarios. Aquellos sí que mataban y no pasaba nada. Aquellos sí que venían con la espada y hacían escarmientos. Aquellos le tenían... Eso creó un miedo de siglos a los que el que podía iba y cazaba por allí. Pero se cazaba, pero el que podía y se cortaba alguna rama o alguna cosa, pero no sé, que no se supiera, no se tocaba. ¿Y aún hoy son intocables esos árboles, ese plantío, o esto ya ha quedado democratizado? Después, el río tiró aquellas presas. Después, hubo camiones que vinieron a llevarse las piedras, eran cantos rodados, que se los llevaban esos camiones se los llevaron para otras, para construcciones. Hoy día vas allí y porque ni yo lo conocería. Hoy día está todo lleno de árboles. Yo planté árboles. La gente cogía y nos daban un árbol pequeño y desde la escuela íbamos y hacíamos un gran día, el día del árbol, y plantábamos plantíos Sí. y fuimos llenando de árboles todo aquello. Hoy día está todo lleno de árboles por todos los lados y sobre todo por una cosa, porque hace 30, 40 años vinieron unas empresas que cortaban todo aquello y te plantaban árboles. Te daban dinero y al cabo de 20 o 30 árboles, 20 o 30 años, aquellos árboles eran madera. Venían, Claro, cortaban los árboles y ponían otra vez. Es decir, hoy día está comercializado todo aquello. claro. Bueno, tenemos que ir finalizando.
desde luego, ese periodista intrépido que va preguntando, haciendo preguntas, qué raro que un periodista haga preguntas, ¿verdad? Y va investigando y a veces con subterfugios pues saca información allí a donde va. Y yo te pregunto, a ti que haces de periodista también, que en realidad el periodista eres tú, por mucho que digas que no. Eh, la novela también la escribes para reivindicar un poco la historia y todo ese cruce de culturas que convivieron allí en tu tierra para quizá hay otras zonas de la península donde de donde siempre se habla, los historiadores inciden mucho. ¿Tú has querido reivindicar un poco la cultura, la historia del Valle de la Astura, del Valle del Esla, de tu tierra, de tu Sí, patria chica, digamos, tu terruño? sí, 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 desde luego me lo he pasado bien. Ya he escrito, antes de escribirla, había escrito ya cosas sobre ello y demás, y verdaderamente hoy día, pues a veces cuando hablan y citan, les contesto, les digo que eso ya está escrito, que eso, ir y leer en los buscadores del Grial, buscar el origen de la Bre, porque hablan de Pretorium. Dicen, no, esto, hubo un sacerdote que estuvo en Roma, ya no era Locunia, era un sacerdote de, han salido siempre sacerdotes muy importantes. Bueno, pues este sacerdote les escribió diciendo, he descubierto el origen de Breto, es Pretorium. Y claro, ya me picó la cosa, porque Pretorium, sí, es verdad. Hubo un Pretorium, hubo un campamento romano a 1 kilómetro. Los pretores, los romanos siempre ponían los campamentos en zona llana, no la ponían al lado de las colinas de los celtas. Y sí que hay un pretorium y sí que hay restos romanos en una zona que está muy cerca, que pudo ser ocupada por un pretor, y pudo ser un pretorium, pero eso no quiere decir que sea el origen de Bretó. Entonces, bueno, estas cosillas Bueno, me gustan. historia, leyendas, esoterismo, hay muchísimos datos en este libro. El programa no da para más, es tiempo limitado. No me Yo mires a mí. desde aquí recomendamos a nuestros espectadores que localicen este libro, Los Los buscadores buscadores del del Grial Grial de de Marluc. Marluc Overgerard. Bueno, yo sigo Lo tienen, si ponen Amazon, libros, MacLuc, le salen todos mis libros. Pero si todos, ponen Amazon, libros, los buscadores del Grial, MacLuc, le salen también. porque Y a también través de ahí lo pueden tener en su casa. también has escrito una historia de Comarruga y otros muchos. No, Yo, desde no. luego, este libro me ha encantado. Tiene muchísimos datos, he aprendido muchísimas cosas, además de una tierra que total Que te encanta. está limítrofe con la mía. De Zamora a mi Orense, a mi Valdeorras, pues tampoco hay tanto. Una horita, ahora, 2 horitas, más o menos, más o menos, más o menos. O sea que, y habla de celtas, allí en mi tierra también habla de romanos, bueno, un crisol de culturas Y de que, brácalos, y de brácalos. exacto, Bueno. habla de Doña Urraca, habla del Reino de Galicia, Mira, de tantísimas me han cosas. faltado los druidas. En ese tiempo, claro que había druidas, claro, Hombre, porque claro. precisamente los druidas y la encina, pero de ese tiempo, en ese tiempo, Zamora se decía Zamora, capital de Galicia. Ah, Claro, bueno. claro. Nosotros estuvimos en el castillo De ay, Sanabria. de De Sanabria Ponferrada. Ah, de y Bueno, Sanabria. de Sanabria y decía Zamora, tierra de hombres. bueno. Yo, bueno, si estuviste en Sanabria estarías cerca de Cervantes, del pueblo de Cervantes. Pues mira, es un tema que lo tenía apuntado y que se me ha olvidado, porque tú dices que Cervantes nació allí, Claro, pero que no no lo digo nació yo. que no nació No, en no, Alcalá de no. Henares. En Alcalá de Henares fue bautizado. Ah, Pero nació en Cervantes. Los judíos, el judío Cervantes, tenían por costumbre ponerse el nombre de la ciudad la a la ciudad, que claro, pertenecía. claro. Miguel de Cervantes. Sí, sí. Cervantes estaba y está
y tiene un pueblo donde pone casa de Cervantes y calle de Cervantes y de donde salió Don Quijote. El pueblo se llama Cervantes, está a 2 kilómetros de Puebla de Sanabria. O sea, que era castellano nuevo, no era con de conversos. Leonés, porque muchas de las palabras que dice son de tierra de leonés. Esto es porque yo no es mérito mío. Esto es porque un profesor que fue a Suiza y que estuvo trabajando en la UNESCO empieza a leer el Quijote y es de ahí, es de Cervantes. Se da cuenta de que muchas de las palabras que dice el Quijote son palabras de ríos, de árboles, de animales, de castillos, de toda la zona de Cervantes hasta Benavente, sí. Y por Puebla de Sanabria. Y entonces él ha escrito 3 o 4 libros diciendo que el Cervantes zamorano. Claro, eso llegó a mí, me fui a Cervantes, que andaba por allí, me fui al pueblo, anduve por allí, por todo aquello, y yo también he escrito cosas sobre el Cervantes, y escribimos Palabras para Cervantes. Palabras para Cervantes está escrita por varios zamoranos, y habla de esto, del Cervantes leonés. Perdona, creo que hay otro Cervantes y también un Saavedra en la provincia de Lugo, creo, ¿eh? Creo. Porque los Saavedra, a ver, los judíos se tuvieron que marchar para marcharse de España. Claro. Se quedaron en la frontera, se quedaron cerca de... porque Portugal no perseguía a los judíos. Que venían persiguiéndolos, se marchaban, incluso se dice que Cervantes en Braganza, porque él escribe sobre cosas en Braganza, estudió. Entonces se pasaban la frontera. Porque el conde de Benavente protegía a los judíos. Eran riqueza. Esta es una zona de gente muy rica y que después han ido por todas partes del mundo y se han hecho riquísimos. O sea, son gente que domina la materia y domina también la medicina. Hoy día uno de los mejores médicos que por allí hay y la usura que estaba prohibida a los cristianos, ¿no? Claro, pero los reyes bien que recurrían a los judíos para pues los judíos se pudieron refugiar en esas montañas y uno de ellos fue la familia de Cervantes. Muy bien. Marcel García, Antonia, lo dejamos aquí. Has entrado en tu 10 o 15 minutos fatídicos para terminar en el que te farfas siempre con un montón de temas que seguiríamos aquí estas noches de verano como locos. Queda apuntado hablar de Cervantes con Manuel García, con Marcel García, ¿vale? Pero Marluc en otros momentos. En este caso, Los Buscadores del Grial, que es el libro que nos ha dado pie para esta charla contigo y hablar de tantas y tantas cosas como han sucedido esta noche. En Amazon. Muchas gracias, Marcel. Cuídate mucho. A vosotros. Nos vemos. Buenas noches. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.